Bienvenidos a una nueva edición de América Directo y hoy vamos a analizar un tema sumamente interesante que interesa muchísimo a las empresas de medios de comunicación, a los medios de prensa, por supuesto le interesa muchísimo a la industria periodística y a los periodistas y a los profesionales de todo el mundo, pero también le interesa a las audiencias porque sin lugar a dudas se está viviendo una época, un tiempo en el que parece que los medios de comunicación están viviendo un proceso de revolución interna que está obligando a los periodistas a transformar sus perfiles, sus capacidades, pero más allá de esto, lo que se está viendo claramente es un nuevo rol de la audiencia. Por eso es que hoy tenemos el honor de contar con el profesor de la Universidad de Navarra, profesor José Luis Orihuela, un reconocidísimo académico, sobre todo en España y en buena parte de América Latina, que viene investigando lo que está pasando con el mundo de los medios de comunicación en Internet. Vamos a decir que José Luis Orihuela, además de ser un académico de una de las universidades más prestigiosas de España, que es la Universidad de Navarra, es también autor de 3 libros muy vinculados al mundo digital. Los 2 últimos son Mundo Twitter y el más reciente son algo así como 80 consejos, 80 claves sobre el futuro del periodismo. Libros que además se han vendido con muchísimo éxito. Profesor Orihuela, muchísimas gracias por estar con nosotros en Infobae América. Gracias, Jorge. Un cordial saludo para ti y para la audiencia de Infobae. José Luis, nos gustaría comenzar con un tema muy reciente. Días pasados, el diario El País publicó en su portada impresa una falsa foto del presidente Hugo Chávez que provocó realmente un escándalo mundial. El tema ya se ha hablado muchísimo y nos gustaría tener tu visión y tu análisis sobre este error. Es decir, ¿este error obedeció simplemente a los errores de control y de comprobación de la información, o hay un trasfondo detrás de todo este asunto? Respecto a este tema, hay por una parte una extensa explicación ya publicada en el propio medio, incluyendo el día de ayer una nota del defensor del lector explicando todo lo que ocurrió, que contiene también la propia versión del director del periódico. Yo creo que hay 2 factores básicos. Uno es, por una parte, la envergadura del medio y la presencia que este medio tiene en Iberoamérica. En segundo lugar, el ocultismo, la censura de información que hay en torno a todo lo que está pasando con la salud del presidente Chávez en Cuba. Paradójicamente, con toda su locuacidad, es un personaje que está anulado en el último mes, ¿no? ¿Qué es lo que creo que hay de fondo? Porque tú me preguntas, bueno, más allá de los procedimientos específicos del periódico que pudieron haber fallado, yo creo que lo que hay de fondo y resulta preocupante es lo que yo en el blog he llamado una falta de instinto periodístico. Es decir, el país, como muchos otros medios de comunicación, desgraciadamente en España, han visto mermadas sus plantillas. Un tercio de la redacción del País ha sido recientemente objeto de un expediente de regulación de empleo. Y esto hace que, lógicamente, el músculo periodístico de los medios de comunicación se vea dañado. Y lo preocupante es que este tipo de errores se puedan suceder en otros medios en el futuro. Aquí estamos en un terreno en el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Entiendo. José Luis, un debate que se generó en varias redacciones y comentado incluso con varios periodistas, digo, omitiendo por un momento que es una falsa foto, ¿no? Supongamos que esa foto hubiera sido verdadera y que esa imagen que se vio se constataba que no solo que pertenecía al presidente Hugo Chávez, sino que correspondía a lo mejor a una antigüedad de 72 horas. Si esto hubiera sido cierto, el debate en las redacciones es, ¿se debía o no se debía publicar una foto de estas características en un medio? Posiblemente tampoco se hubiera debido publicar en el caso de que la fotografía efectivamente hubiera correspondido a Chávez. No es una fotografía, o no hubiera sido una fotografía que aportara un gran valor informativo,
y estaríamos entrando, aunque se trate de un mandatario, estaríamos entrando en un plano de intimidad personal en el que ninguno de nosotros querría verse expuesto. De modo que, aún en el caso de que hubiera correspondido a Chávez, yo creo que caben dudas éticas serias acerca de la idoneidad de publicar una fotografía de esa naturaleza. José Luis, mientras estamos hablando, convocamos también a la audiencia que a través de redes sociales, en la cuenta de @InfobayAmérica o a través también de un formulario al que pueden acceder, nos puedan enviar también sus preguntas en este mismo momento. José Luis, eres uno de los académicos que más está y que hace años está escribiendo sobre este proceso de transformación que se está viviendo, no solo en los medios de comunicación, sino sobre todo lo que estamos viendo en las audiencias. Las audiencias cambian, demandan otros tipos de contenidos, parece que cambian los métodos. Nos gustaría que nos des tu opinión, si a la hora de tu trabajo como académico y también como consultor de medios de comunicación, si pudieras identificar un defecto común en las estructuras periodísticas actuales, ¿cuál crees que es? O sea, si lograras identificar cuando dices, mira, todos me plantean más o menos el mismo asunto. La arrogancia, posiblemente. La arrogancia porque está ligada al modelo de comunicación previo a Internet, en el cual los medios operan como filtros de la realidad, como portavoces incluso de la opinión pública. El famoso lema del New York Times, ¿no? All the news that fit to print, ¿no? Las noticias que merecen la pena ser publicadas según el criterio de quién, pues nuestro, ¿no? Somos los profesionales y tenemos una tarea que es el gatekeeping, ¿no? Es decir, definir qué información se hace pública y qué información va a la papelera. Perfecto. Pero cuando entramos en un entorno en el que las audiencias, o lo que antes llamábamos audiencias, se convierten en usuarios, generadores de contenido, emerge una fuerza colectiva muy interesante que podríamos denominar el quinto poder, ¿no? Es decir, la facultad de las audiencias de observar críticamente el trabajo de los medios de comunicación y audiencias que tienen una voz pública. En ese nuevo horizonte, el principal riesgo o defecto o problema de los medios tradicionales, digo que es la arrogancia porque es el intento de mantener el estatus cultural y profesional que existía antes de que las audiencias tuvieran voz y capacidad de elegir y de generar contenido. José Luis, tú hablas precisamente del tema de las audiencias en este momento y haces hincapié en la arrogancia de los medios. ¿Esa arrogancia continúa completamente vigente? Es decir, el usuario advierte a través de comentarios, de envíos, de correos, de redes sociales. ¿Las organizaciones periodísticas están escuchando la voz de esos usuarios? Yo creo que estamos, desde el punto de vista de los medios, todavía en una fase muy primaria respecto de la incorporación de la voz de las audiencias dentro del sistema de gestión de la información. En el caso que mencionábamos antes del país, el descubrimiento del error se produce precisamente por el feedback de las audiencias, de los usuarios de Internet, cuando ven la fotografía en la edición digital del periódico. Esto genera la alerta y la sospecha de que efectivamente se ha producido un error. Digo que estamos en una fase muy primaria porque todavía no tenemos mecanismos dentro de los medios de comunicación para gestionar de una manera profesional y eficaz el feedback generado de manera distribuida por los usuarios de Internet. En Internet se mezcla la excelencia, se mezclan las fuentes de información solventes con el anonimato, las manipulaciones, las falsedades, los rumores difundidos de manera interesada, etcétera. De modo que gestionar esto que metafóricamente hemos llamado la conversación, desde el manifiesto Cluetrain, el tipo de relación entre las organizaciones y sus públicos se ha definido con la metáfora de la conversación. Y lo cierto es que podemos conversar en un sentido literal con un grupo reducido de personas a quienes conocemos familiarmente, pero no podemos conversar con decenas de miles o centenares de miles o millones de personas. Aprender a gestionar esto, aprender a gestionar el feedback y la información que genera de manera distribuida la audiencia online de los medios, yo creo que es un gran desafío que todavía no está resuelto.
Habrás oído mucho hablar sobre los procesos de integración, ¿no? Hay medios de comunicación en el mundo que, por ejemplo, tienen un periódico de papel y tienen una redacción digital y han decidido hacer un proceso de integración, de fusión. Pero después hay otros que directamente han decidido, no, vamos a separar. La estrategia del papel va por un lado, la estrategia digital juega por el otro. ¿Qué posición tienes al respecto de estas dos visiones generales? O si incluso crees que existe una tercera vía. Hay un proceso que podríamos llamar paradójico, que consiste en la convergencia empresarial, mediática o redaccional a la que has hecho referencia. Eh, y por el otro lado, lo que estamos viviendo es una tendencia cada vez más importante a lo que podríamos llamar transmedia, a la dispersión de los contenidos editoriales por todo tipo de plataformas según sean adecuadas para llegar a los usuarios. Yo creo que estos dos procesos, que son por cierto, como decía, paradójicos, concentraciones empresariales y de redacciones, o convergencias empresariales y redacciones, y multidistribución, multiplataforma de contenidos, son dos de las claves que están ahora mismo operando sobre el horizonte mediático. La convergencia de las redacciones, por defecto, no asegura absolutamente nada. Es decir, no es una fórmula mágica para enfrentar el futuro. Según la historia, según la cultura, según la tradición y la infraestructura de cada medio, a veces la convergencia será lo adecuado, pero otras veces no. Si vamos a fusionar una redacción de papel con una redacción digital, y la redacción digital está poblada de gente joven que no tiene la mochila de los medios analógicos, es difícil que esa gente se pueda poner a las órdenes de quienes provienen de la cultura del papel, de la radio o de la televisión, porque sencillamente no entiende las claves con las que funciona el nuevo entorno. De modo que la convergencia de las redacciones no es una fórmula mágica. Hay entornos en los que funciona y hay otros entornos en los que no funciona, pero desde luego la estrategia multiplataforma para la difusión de contenidos es ahora mismo una de las claves para la supervivencia de los medios. José Luis, cuando haces mención a los periodistas jóvenes del mundo digital y a los periodistas, digamos, a los llamados viejos periodistas que venían del papel o de la radio y de modelos de gestión, ¿crees que también la profesión está en un proceso de crisis? Es decir, el periodista de hoy, ¿tiene que ser un periodista completamente diferente al que era antes? ¿O simplemente se trata de que el mismo periodista sepa manejar herramientas? Vamos a hacer dos precisiones. Serían: la primera, el periodismo, los valores del periodismo tradicionales, que tienen que ver con la obtención de información, el análisis de la información y la difusión de la información utilizando las plataformas más adecuadas para llegar a la audiencia, esencialmente no ha cambiado. En segundo lugar, hay que distinguir la crisis del modelo de negocio de los medios de comunicación tradicionales, que es un dato objetivo, desgraciadamente, de la crisis del periodismo como profesión. Yo creo que la crisis fuerte que estamos viviendo tiene que ver más con modelos de negocio insostenibles de medios de comunicación tradicionales que con la necesidad del periodismo como función, como profesión y su dimensión social y política. Y en tercer lugar, también ha habido un mito en torno al periodista multipropósito, ¿no? Es decir, la pretensión de que un periodista tenga que desempeñar eficazmente su labor en todo tipo de medios, de plataformas y lenguajes, ha sido una forma inadecuada de entender en qué consistía la transformación del periodismo, ¿no? Antes hacían una sola cosa y debían hacerla bien. Yo lo que suelo decir es que ahora por lo menos hay que hacer dos cosas bien, ¿no? Es decir, tienes que redactar muy bien y hacer buenas fotos, o hacer buenas fotos y registrar buen audio, o manejar bien una cámara y hacer algo de infografía.
En torno a los hábitos de la audiencia, se está hablando mucho, José Luis, acerca de la importancia del video, ¿no? Hoy YouTube es un canal inmenso de contenidos, de información, de encontrar historias, y uno puede encontrar desde un video ridículo y divertido a incluso cosas muy bien elaboradas, muy serias. ¿Cómo estás viendo el comportamiento, sobre todo en la experiencia de Europa, ¿no? En la experiencia de, por ejemplo, de los españoles? Parece, todos hablamos, o todos hablan del video, pero todavía parece que no está clara cuál es la estrategia a seguir en el mundo digital. Bueno, ocurre que medios que tradicionalmente no han tenido una cultura en torno a la producción de vídeo, como puede ser el caso de un periódico o de una revista, se ven abocados precisamente por el tipo de demandas de la audiencia a generar cada vez más contenido en vídeo, algo de lo que carecía no solamente como infraestructura, sino como cultura de generación de contenido. Y ya desde hace algunos años los grandes periódicos impresos, sobre todo en los Estados Unidos, comenzaron a desarrollar eh, cada vez más producción de contenido en vídeo, incluso desde la propia redacción, instalando platós en la redacción. Yo creo que es otra de las señales de los tiempos, que tiene que ver con la brevedad, que tiene que ver con un tipo de información que es fácilmente asimilable en todo tipo de dispositivos. Entonces, ser capaz de contar en vídeo nuestro contenido, yo creo que es una exigencia cada vez más transversal a todos los medios de comunicación. Pero me parece que la revolución, digamos, audiovisual va más allá, y creo que es, digamos, la siguiente frontera de este mundo digital en el que estamos, ¿no? Comenzamos con la revolución de los ordenadores, de las computadoras de sobremesa y portátiles. Estamos transitando la revolución de los móviles, de los dispositivos móviles, teléfonos inteligentes, tabletas, etcétera. Y yo creo que la siguiente revolución en la que ya estamos comenzando es la de los televisores conectados, ¿no? La televisión inteligente, los dispositivos que tradicionalmente hemos usado para hacer un consumo unidireccional de broadcast, que cada vez se van a convertir más en interfaces de acceso a esa amplísima oferta, como la de YouTube, que has comentado recién, esa amplísima oferta de contenidos audiovisuales de la red. Y yo creo que eso va a cambiar de nuevo el panorama y el horizonte y las estrategias de todos los medios de comunicación, no solamente de las televisiones. José Luis, hablas de la televisión conectada y hablas de también la interacción finalmente en tiempo real, ¿no? Entre lo que está pasando en vivo, cómo está interactuando la audiencia. Mientras estamos hablando nosotros, en este momento en vivo y directo, nos están llegando preguntas, ¿no? Pregunta, por ejemplo, Paco Sancho, desde España, y dice, y es una pregunta perfecta para tu tarea, ¿no? Dice, ¿está preparando bien la universidad a los periodistas que el siglo XXI necesita? Bueno, Paco es un colega en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, a quien aprecio muchísimo y le agradezco esta pregunta. Bueno, este es el gran desafío que tenemos ahora mismo las universidades delante. Del mismo modo que los medios de comunicación y las organizaciones se están reinventando para hacerse cargo de este nuevo escenario en el que estamos inmersos, incluso la política se está reinventando para gestionar de una manera más eficaz la relación con los ciudadanos, pues también nos ocurre en las universidades. Pensemos que todas las innovaciones en tecnologías de la información tienen una dimensión cognitiva, y que la universidad es el espacio en el que tradicionalmente se ha gestionado, generado y difundido el conocimiento. Con lo cual, el impacto que tiene todo esto sobre las universidades es extraordinario. Yo sostengo, y muchas veces contra la opinión de otros colegas, que tenemos que, por una parte, incorporar las redes sociales en el aula, cosa que a algunos colegas les produce espanto, ¿no? Y por otra parte tenemos que llevar las aulas a las redes sociales, la famosa promesa del aula sin muros de Marshall McLuhan, ¿no? Este es un desafío muy potente porque implica no solamente cambios desde el punto de vista didáctico o pedagógico, sino también cambios en la organización de las universidades como instituciones.
José Luis, más preguntas que llegan de la audiencia en tiempo real. Fernando Lozano nos escribe desde Perú y dice si es que existe algún modelo ideal, óptimo, en la concepción de la integración de redacciones. Bueno, yo creo que es algo que tenemos que descubrir y que tenemos que inventar y que, como decía antes, es distinto en cada medio. Cada medio es una empresa. En muchos casos, los medios de comunicación en América Latina son o han sido empresas familiares con larguísimas tradiciones, y proyectar esas culturas, esas organizaciones, esa logística de producción al mundo digital 2.0, móvil, etcétera, es mucho más complicado de lo que puede parecer desde fuera. Eh, Modelos ideales, ahora mismo no creo que los haya. Tenemos buenos ejemplos. Tenemos buenos ejemplos en medios de América Latina, en medios de Europa, en medios de Estados Unidos, tanto medios tradicionales que han sabido adaptar su cultura a la revolución digital. Estoy pensando en casos como puede ser el The Guardian británico o la propia BBC, The New York Times, Los Angeles Times, como fenómenos que podríamos llamar nativos digitales, como el caso de lainformación.com en España. Todos estos medios y sobre todo los nuevos emprendimientos periodísticos que están surgiendo casi cada semana, lo que están haciendo es, mediante el viejo sistema del ensayo y error, intentar no descubrir un camino, porque no existe, sino construirlo. Mostrar que es posible un periodismo diferente que incorpora más eficazmente todas estas herramientas digitales, que es capaz de relacionarse de una manera nueva con las audiencias y sobre todo, y es el gran misterio, que consigue resultar sostenible desde el punto de vista económico. José Luis, has mencionado algunos ejemplos, me gustaría que nos mencionaras otros, pero también saber qué te parece el experimento que está llevando adelante el Huffington Post con Huffington Post Live, esta emisión en tiempo real de video con el mismo sistema que estamos hablando en este momento nosotros a través de Hangouts, y en tiempo real la gente puede interactuar y puede participar. ¿Qué opinas del experimento y de esta nueva invención de Arianna Huffington? Bueno, yo distinguiría lo que es la utilización de las oportunidades de vídeo en tiempo real que nos ofrece la red de Internet. Hacer una conexión de vídeo en tiempo real hace muy poquitos años hubiera requerido una tecnología bastante sofisticada y bastante costosa, con estaciones de uplink, requerimiento de satélites de comunicaciones y ahora lo podemos hacer prácticamente para comunicarnos con nuestros familiares, ¿verdad? Entonces yo distinguiría lo que es la utilización de una tecnología poderosa de audiovisual en tiempo real que está disponible para todos los usuarios de Internet, incluso de forma gratuita, de el modelo periodístico, filosófico incluso, y de negocio detrás del Huffington Post. En el primer caso me parece estupendo que redacciones de todo tipo incorporen esta forma de interacción entre los corresponsales y la redacción, entre la redacción y los expertos, como en este caso, entre la redacción y el público o entre la redacción y fuentes de información. Me parece magnífico. Pero un modelo como el del Huffington Post, basado en colaboradores a los que no se les retribuye su trabajo y a los que solamente se les da a cambio visibilidad, me parece que es por naturaleza un modelo antiprofesional y antiperiodístico. Para terminar, José Luis, bueno, primero queremos hacer también un anuncio, ¿no? José Luis Orihuela, profesor de la Universidad de Navarra, comienza a ser un columnista habitual de Infobae.com y aquí vas a estar hablando de las ciberculturas, vas a estar hablando de todos estos temas que has desarrollado ahora, pero nos gustaría también que nos cuentes un poco más sobre tu columna y el espacio que vamos a inaugurar aquí. Bueno, vamos a comenzar esta experiencia con una serie de columnas breves acerca de lo que genéricamente podríamos llamar ciberculturas. Esto es
el impacto de las innovaciones tecnológicas sobre los medios y sobre los modos de comunicación, examinando tendencias, a veces noticias o desarrollos que nos vayan llamando la atención de toda esta magnífica, de todo este magnífico repertorio de herramientas que están surgiendo casi cada día. La posibilidad de que nos abre Twitter desde hace unos días de vídeos de 6 segundos, claro, ya está planteando desafíos muy interesantes, ¿verdad? Es decir, ya están mostrando posibilidades de generar pues, recetas de cocina en 6 segundos, testimonios en 6 segundos, la presencia de las marcas en 6 segundos, etcétera. El anuncio que ya se está verificando en Estados Unidos de el nuevo sistema de búsqueda social que está implantando Facebook va a ser otro de los objetos temáticos de nuestro espacio, porque esto modifica de manera bastante radical el horizonte de la búsqueda basada en algoritmos cuando la asistimos socialmente a través de nuestro grafo social. Fenómenos como la democratización de la fotografía de la mano de Instagram nos están haciendo ver que la comunicación breve e instantánea no solamente va a estar basada en el texto, en los 140 caracteres de Twitter, sino también en fotografía y en vídeo. La inminente salida a bolsa de Twitter, ¿no? Teniendo el antecedente de lo que ha pasado con Facebook, yo creo que también va a centrar nuestra atención porque es una red que, por lo menos en el terreno periodístico, tiene una relevancia extraordinaria. Entonces, lo que ocurre con esa empresa cuando salga finalmente a bolsa, yo creo que nos va a orientar bastante acerca de qué es lo que puede ocurrir con el entorno de medios 2.0 o de medios sociales. José Luis, queremos agradecerte el tiempo. Sabemos, está haciendo frío, por lo que vemos allí en Navarra, y también darte la bienvenida a Infobae.com. Es un honor para nosotros tener a un columnista y a un experto como vos aquí entre nosotros y compartiendo tu conocimiento, sobre todo con una audiencia enorme que tenemos en toda América Latina. Muchísimas gracias. Para mí la verdad es que es una gran satisfacción tener la oportunidad de colaborar con uno de los más importantes portales de información en castellano actualmente. Muchísimas gracias, José Luis, y será hasta muy pronto. Hasta luego. Gracias. Audiencia. Por eso es que hoy tenemos el honor de contar con el profesor de la Universidad de Navarra, profesor José Luis Orihuela, un reconocidísimo académico, sobre todo en España y en buena parte de América Latina, que viene investigando lo que está pasando con el mundo de los medios de comunicación en Internet. Vamos a decir que José Luis Orihuela, además de ser un académico de una de las universidades más prestigiosas de España, que es la Universidad de Navarra, es también autor de 3 libros muy vinculados al mundo digital. Los 2 últimos son Mundo Twitter y el más reciente son algo así como 80 consejos, 80 claves sobre el futuro del periodismo. Libros que además se han vendido con muchísimo éxito. Profesor Oliver, bienvenidos a una nueva edición de América Directo, y hoy vamos a analizar un tema sumamente interesante que interesa muchísimo a las empresas de medios de comunicación, a los medios de prensa. Por supuesto, le interesa muchísimo a la industria periodística y a los periodistas y a los profesionales de todo el mundo, pero también le interesa a las audiencias, porque sin lugar a dudas se está viviendo una época, un tiempo en el que parece que los medios de comunicación están viviendo un proceso de revolución interna que está obligando a los periodistas a transformar sus perfiles, sus capacidades, pero más allá de esto, lo que se está viendo claramente es un nuevo rol de la audiencia. Este tema hay, por una parte, una extensa explicación ya publicada en el propio medio, incluyendo el día de ayer una nota del defensor del lector explicando todo lo que ocurrió, que contiene también la propia versión del director del periódico. Yo creo que hay 2 factores básicos. Uno es, por una parte, la envergadura del medio y la presencia que este medio tiene en Iberoamérica. En segundo lugar, el ocultismo, la censura de información que hay en torno a todo lo que está pasando con la salud del presidente Chávez en Cuba.
paradójicamente con toda su locuacidad, es un personaje que está anulado en el último mes, ¿no? ¿Qué es lo que creo que hay de fondo? Porque tú me preguntas, bueno, más allá de los procedimientos específicos del periódico que pudieron haber fallado, yo creo que lo que hay de fondo y resulta preocupante es lo que yo en el blog he llamado una falta de instinto periodístico. Es decir, el país, como muchos otros medios de comunicación, desgraciadamente en España, han visto mermadas sus plantillas. Un tercio de la redacción del país ha sido recientemente objeto de un expediente de regulación de empleo. Y esto hace que, lógicamente, el músculo periodístico de los medios de comunicación se vea dañado. Y lo preocupante es que este tipo de errores se puedan suceder en otros medios en el futuro. Aquí estamos en un terreno en el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Entiendo, entiendo. José Luis, un debate que se generó en varias redacciones y comentado incluso con varios periodistas. Digo, Huela, muchísimas gracias por estar con nosotros en Infobae América. Gracias, Jorge. Un cordial saludo para ti y para la audiencia de Infobae. José Luis, nos gustaría comenzar con un tema muy reciente. Días pasados, el diario El País publicó en su portada impresa una falsa foto del presidente Hugo Chávez que provocó realmente un escándalo mundial. El tema ya se ha hablado muchísimo y nos gustaría tener tu visión y tu análisis sobre este error. Es decir, ¿este error obedeció simplemente a los errores de control y de comprobación de la información, o hay un trasfondo detrás de todo este asunto? Respecto